La flor está como hundida y yo no entiendo cómo ponerle la cámara. La vida. Buenos días al señor Gonzalo. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Una mañana que está así como entrejidos como en el béisbol, ¿no? Sí. Como con el sol, como con nublado. También habían truenos y relámpagos hace un momento. Pero el país tranquilo, como debe ser. No, El país tranquilo, qué absolutamente barbaridad. tranquilidad total. ¿Cómo le fue de regreso en la calle? No, pues. Oiga, pero cada vez está peor de verdad. Dios santo, yo necesito Horrible. descargarme con la situación de la carretera, ¿no, profesor? Horrible. Qué barbaridad. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nivel. ¿Qué A le ver, pasó? el tramo desde Buenaventura hasta Coronado es un completo desastre. Horrible. Desastre. Yo no sé cuántos huecos vi o contabilicé. Te quedaste corto. En medio de la lluvia, además. Te quedaste corto porque ese desastre es más acá, Gonzalo. Lo que pasa es que como no conoces la geografía nacional, pero es más acá, donde cayó el profesor Cabrera. Profe, es que usted decía de que antes del puente ese que dijo Linguende, que sobre el río Lagarto. No. Eso es hay antes, después y en el puente. Horrible. Yo no termino de entender. No sé si el ministro pasa por allí. No sé si los viajes del ministro hacia el interior son en helicóptero o si algún miembro del gobierno no pasa por la carretera. El nivel de desastre. Sí, desastre. Es desastre. Así es. Es preocupante, además, porque es desidia. Es desidia. Porque uno dice, bueno, ¿a dónde van mis impuestos? Eso que yo pago, ¿no? Porque con los impuestos se deberían arreglar las carreteras, un mejoramiento como tal. Yo no sé si fue el MOB de este gobierno el que restauró la carretera a Arraiján Chorrera, porque sí, hay que decirlo, está a uno, pero no, pero esa zona, debía decirlo, un completo desastre. Qué bueno, dice un oyente acá, la vivió Gonzalo. Viste la experiencia. No, pero Buenaventura ya, entonces, cuando llegaste a Buenaventura, por lo menos de ida, ya se te olvidó la carretera. No, pues sí, o sea, yo sí tengo algo que decir, aunque el profesor me diga Rabi Blanco, me diga lo que quiera decir. Déjeme. Por eso que está tan entusiasmado con la política económica de Maduro, porque ese es el problema. Cuando llegan al paraíso, se les olvida la realidad. Ese es el problema. Usted debería aplaudir la cantidad de empleos que se han generado en esa zona. Es impresionante la cantidad de empleos. Yo no sé. Y ya están reactivados al 100%, ¿no? Entiendo. Al 100%, Flor, y a mí lo que me llama la atención es, oiga, esa comunidad de Río Hato en algún momento pensó trabajar para un supermercado tan grande como el 99, en este caso, como alguna tienda como Novi. Ahí lo que veo es que hay un desarrollo grande turístico por parte del sector privado muy, pero muy importante. ¿Y ahora cuál es el Yo no entiendo ahora, señor. Yo me estoy riendo de los diálogos. Esto es como los diálogos en el infierno, entre Flor y el trompista. No, que se lo va a leer a los oyentes, ¿no? No, yo ahí no me lo encontré por carambola y lo vi. Me estaba riendo ahora con su nuevo look, dice. Está más guapo. Vamos a tener que buscarle chicas. Lo que pasa, Gonzalo, que no sé si le comentaron, Río Hato fue una base del ejército de los Estados Unidos hasta 1970 o 72, por allí, no recuerdo. Pero fue al principio de la década de los 70. Por eso que tiene un aeropuerto. No es que ahí un gobierno dijo vamos a un aeropuerto en Río Hato, porque la pregunta sería ¿por qué? O sea, tiene un aeropuerto porque era una base. Por cierto que ya no se nota tanto, pero la primera vez en mi vida que yo fui a Río Hato fue en el año, por allá como el año 74, en un campamento scout. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención a todos es que veíamos muchos niños de piel oscura con cabello castaño o rubio. Obviamente era la combinación de soldados gringos con mujeres del pueblo, ¿no?
Eso ocurrió muchísimo en todo el territorio donde hubo bases, muy particularmente en Panamá y Colón. Pero en Río Hato, pues estuvieron hasta principios de la década de los 70. Y bueno, luego ya Torrijos, sentado en la silla de dictador, reclamó el reintegro de esa parte del territorio a la soberanía panameña, porque creo que era un acuerdo y ya el acuerdo no tenía ningún sentido mantenerlo, ya no había guerra, bueno, estaba la Guerra Fría, pero ya no era, eso no era parte de la estrategia. Así que los gringos la devolvieron. Y como siempre ocurría en la época de la dictadura, los militares siempre procuraban ir tomando posesión y control, primero ellos, de todo lo que iba revirtiendo. Y entonces ellos, haciendo copia carbón, montaron también una base militar en Río Hato. Y posteriormente una escuela, el Instituto Tomás Herrera, una escuela militar ahí en Río Hato. Pero bueno, después vino la invasión. En Río Hato, los gringos probaron el avión fantasma, dejaron caer una bomba de 16 toneladas para atontar, dijeron ellos, fue la explicación que dieron. Una bomba para atontar, 16 toneladas dieron caer. Y bueno, cuando vino ya la democracia, entonces ya se dispuso como debe ser para un mejor uso de esas tierras y ahí está el resultado, ¿no? Todo un desarrollo turístico en esa franja del área de Río Hato. El primero que llegó creo que fue de Cameron. Sí. Sí. Y luego, la verdad hay que decirla con nombre y apellido, vino Alberto Vallarino con su empresa, creo que se llama Verde Azul, me parece, y desarrolla esa finca tiene un nombre, tenía un nombre. Eso era una gran finca, para que usted sepa. Wow. Una gran finca. Y la verdad que la primera vez que yo fui, que él hizo una fiesta de cumpleaños allí, en lo que era la casa de esa finca, que no es Santa Mónica, cuidado, Santa Mónica es después. Yo dije, caramba, a la verdad que hay que tener mucha visión para atreverse a hacer un desarrollo turístico. Y bueno, y empezó a hacerlo, y ahí está. Ahí está. Era una gran finca y él la desarrolló como una urbanización de playa y la desarrolló como un desarrollo turístico con el hotel que está allí. No es un hotel, ¿qué hotel es? Sí, es un Marriott, lo administra Marriott. Y déjeme decirle que es impresionante porque, a ver, no es un hotel todo incluido, es un hotel de lujo, pero estaba a tote, ¿no? Cantidad de argentinos, cantidad de brasileños. Muchos extranjeros. Muchísimos extranjeros. La mayoría que estaban allí eran extranjeros. Argentinos sobre todo, o del sur, no sé si uruguayos o argentinos, brasileros había muchísimos, españoles también. Y a pesar de ser un hotel, repito, que no es que tiene un costo elevado para algunos, estaba a todo dar. Y además con la ventaja de que para quienes residen en esa zona o tienen su casa de playa, bueno, hay diferentes opciones de comida, de tipo mercado. Creo que es una visión, como usted dice, profesor, de desarrollo turístico que le beneficia a la gente de Río Hato, porque todos los que trabajan en Buenaventura son de Río Hato, la mayoría. Sí, eso le iba a decir. Lo que pasa es que esa es un área, cuando estaban los gringos allí, entiendo, pues había un nivel de generación de empleos en las bases, porque donde hay una base, pues hay toda una serie de cosas que se desarrollan alrededor. Pero luego cuando entran los militares, ¿cuánto trabajo puede generar y panameña, además militar panameña y una escuela, etcétera? Entonces esa población entró en una depresión terrible desde el punto de vista de generación de empleo. Ahora, desde que estos proyectos hoteleros, esos y los que están alrededor, cuidado, estamos hablando de ese que es el que Gonzalo conoció ahora, pero es que ahí alrededor hay otros más. Esta Playa Blanca de Cameron. Y bueno, toda esta gente que vive allí, toda esa gente literalmente que vive en Río Hato y en Antón y en los otros pueblos aledaños, pues están teniendo la primera opción, porque obviamente el administrador, el gerente de un
hotel o de una oficina de alquiler de automóviles o lo que fuere, siempre va a preferir contratar personal que vive cerca del trabajo por razones de eficiencia. Ahora, si no lo encuentra, pues tendrá que comenzar a buscar más lejito. Pero es así, la generación de empleo que hay en esa área. Y no le digo la cooperativa Flor en San Carlos. Una vez que yo fui a comprar pescado y mariscos a la cooperativa de San Carlos, yo decía, ¿por qué ponen estos al lado? Unos pescados preciosos. Si no, esos son para los hoteles. Esos son... a usted agarre la revoltura. Joder, la bemba de perro para ti. Tenemos llamada. Arrilete y Congo. Buen día. Buen día. Era importante agregar el comentario que está haciendo el profesor, la inversión que hizo el Estado en infraestructura para potenciar ese turismo en esa área, que fue el ensanche de la carretera a 4 vías, 2 para allá y 2 para acá, porque anteriormente solamente era una para ir, otra para regresar. Buen día. Buen día. Fue en el gobierno del presidente Pérez Valladares. Pérez Valladares hizo el ensanche. Pero más allá de eso, yo no vi nada. O sea, en cuanto al desarrollo turístico por parte del Estado, yo no vi nada. No, y la carretera 4 vías no es nada. Bueno, pero a ver. Destruida, pero está. Está destruida. Pues no pero pasa nada. está. Pero por supuesto. ¿Y cuándo fue? No tiene idea. ¿Cuándo fue el gobierno? ¿Cuándo fue el gobierno de Pérez Valladares? No, un momento. No tiene idea. Cuando el oyente ha dicho, era una para ir, una para venir, eso decirlo es fácil, haberlo vivido es una desgracia. Horrible. Sí, eran miles de horas. No podíamos seguir con una para allá y otra para acá. No, pero por supuesto. Y muchos accidentes, además, Flor. La consulta es, ¿cuándo fue eso? Bueno, ¿cuándo fue eso? En el gobierno de Pérez Valladares. Lo que no puede decir que el Estado no ha desarrollado la infraestructura. Sí se desarrolló, lo que pasa es que la han dejado ahí tirada, destruyéndose, que de verdad, ayer que nosotros veníamos ahí en la curva de Teta, en el puente justamente, es que eso está terrible también. Chifiando un hueco, casi nos chocamos con un carro que venía en los carriles. Y además yo visualizaba, Flor, profesor, lo que pudiese ser ese aeropuerto de Río Hato. O sea, lo que pudiese ser ese aeropuerto. Porque el desarrollo en Bijao, en Coronado, en Chame, en Río Hato es impresionante de parte del sector privado. Imagínese si nosotros ponderáramos a ese aeropuerto y que fuese una especie de Punta Cana. Sacarle un poco más de provecho. Pues. Porque, de hecho, sí, profesor, ahí ya llegan vuelos directos, ¿no? Que van directamente para estos. Todo de Canadá. Son charters. Ajá, son charters, correcto. Pero sí pudiese sacársele más provecho a esto. Gonzalo, eres tan panameño que dice que allá habían extranjeros. Claro, si él se considera panameño, trabaja para impuestos. Claro. Qué barbaridad la gente. Di que éramos extranjeros. Dios. Y regresamos. ¿Qué está hablando? ¿Qué dice Melissa? ¿Qué está hablando? Son las 7 de la mañana. Casualmente, Melissa me está diciendo un oyente, a ver si verifican si somos nosotros o es usted allá, porque ahorita la acabo de escuchar así entrecortado, que se escucha la comunicación como que un poquito cortada de vez en cuando. No sé, habrá que verificar. Reviso y luego el minuto informativo. Vamos. Pero ya, ¿por qué es así? Usted se informa primero, a la hora, en directo. Ya son las 7 de la mañana con 1 minuto. El servicio informativo llega gracias a Óptica Sosa y Arango. Nacionales. Y hoy lunes inicia el programa de intercambio de armas de fuego por bonos para compra de alimentos en Soná, en la provincia de Veraguas. Las personas que posean un arma podrán entregarlas de forma anónima y sin explicaciones a las autoridades. Esta actividad se realizará por 3 días en el gimnasio del Poblado. Clima. Buenos días. Hoy 12 de septiembre del 2022 se esperan aguaceros en la bahía de Panamá y el Caribe panameño. Hacia la tarde las tormentas eléctricas se irán incrementando paulatinamente en las provincias del centro y oeste del país, especialmente hacia Veraguas, provincia de Chiriquí, Cordillera Central, también para Bocas del Toro y Colón. El resto del país se espera con lluvias locales importantes. Soy Annette Quinn para Panamá en Directo. Informe del tránsito.
Muy buenos días, queridos Radio Escucha de esta prestigiosa emisora. Para el día de hoy, con el reporte de los hechos acontecidos durante este fin de semana, se registraron 255 accidentes de tránsito, dando como resultado 57 lesionados. Se colocaron 6.072 infracciones. Entre estas, 192 personas fueron sacadas de circulación por marcar arriba del nivel permitido para la conducción en alcoholemia, 1.590 por la alta velocidad y un total de 743 por la desatención de señales, manteniendo así un total de 200 víctimas ya en 254 días que van del año. Reportó para todo Teniente José Pineda para Panamá en directo. Internacionales. Tan solo unas horas después de la proclamación de su padre Carlos III como nuevo rey de Inglaterra y de su salida espontánea de palacio con su mujer Kate Middleton y los duques de Sussex, su hermano Harry y Meghan Markle, para agradecer los gestos de cariño en forma de flores, cartas y recuerdos que el pueblo británico ha tenido tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el príncipe Guillermo emitió su primer comunicado como príncipe de Gales. El heredero al trono, muy afectado, ha roto su silencio con unas preciosas palabras de recuerdo y agradecimiento para la soberana que reflejan la especial relación que siempre mantuvo con la monarca, de quien ha querido destacar el apoyo que siempre le brindó, tanto en sus mejores como en sus peores momentos. Ya son las 7:03 de la mañana. El servicio informativo llegó gracias a Ópticas Susayarán. En 60 minutos, una nueva actualización a la hora, en directo. Siete de la mañana, 3 minutos, profesor. Óigame, yo nada más quería terminar ese comentario sobre la Interamericana, que usted se acuerda, Flor, que hubo una vez un juego de fútbol entre Panamá y Costa Rica, que vinieron una cantidad de ticos por tierra. Yo no me acuerdo. ¿Han habido tantos? No, pero era uno que era como muy puntual y vino una cantidad de ticos, había buses por todas partes, en todos los hoteles y etcétera. Okay. Y uno de los tantos ticos que vino en bus escribió un artículo en el periódico La Nación de Costa Rica, un periódico muy prestigioso, sobre Panamá. Y el artículo comienza por desarrollar el tico escribiendo sobre las bondades de Panamá. Y la primera que él pondera y valora es lo impecable de la carretera interamericana. Desde que pasó Paso Canoas hasta llegar al Rommel Fernández, ¿no? Y de las calles. Eso no me acuerdo, la verdad que. Yo sí me acuerdo que había mucha gente de Costa Rica por todas partes. Y este fin de semana, o el jueves, mejor dicho, que fui a La Pintada, yo me quedé reflexionando sobre ese artículo. Que algunos de estos oyentes que son así obsesivos consiguiendo cosas en Twitter, seguramente en las redes, seguramente nos los envían. Y yo me quedé reflexionando, digo, pero ¿cómo es posible que... ¿Por qué en Panamá no puede haber continuidad? Vaya al carajo. Sí. ¿Por qué no puede haber continuidad de gobierno a gobierno en todos los temas? Como lo hay en el metro, como lo hay en el canal, como lo hay en ETESA, como en pasaporte, que en estos días el mismo director nos decía que de un director a otro le decía, no cambies esto, arregla esto, mejora esto, pero no cambies lo que está bien. ¿Cómo es posible que en un año X un extranjero pondera y valora la calidad y las condiciones en las que está la carretera interamericana, desde la frontera hasta el centro de la ciudad, y cómo años después la misma carretera está hecha una porquería? ¿Por qué no puede haber continuidad? Ayer tenía rato, como no es como decía el otro, no es mi radio de acción. Ayer pasé por la Ricardo J. Alfaro. Ese proyecto comenzó creo que en el gobierno pasado. Ya este gobierno va para el 4º año, está en el 4º año. Y ese proyecto de la Ricardo J. Alfaro no termina. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Qué cosa? Se acuerde de la pandemia. Qué barbaridad. No, bueno, de la pandemia fueron 2 años, está bien, pues vamos a darle esa gabela. ¿Y los otros 2? Vamos a darle la gabela de la pandemia. O sea,
¿por qué no terminan el proyecto? Así como bien, y hay que reconocerlo, como el gobierno o la administración de Cortizo ya está poniendo a andar la ciudad hospitalaria, de esa misma manera que uno tendría que aplaudir que hagan su trabajo y que pongan a funcionar la ciudad hospitalaria, que me parece muy bien y muy responsable de parte de la administración Cortizo haber tomado esa decisión y que está en ejecución ya. De la misma forma habría que preguntarse por otros temas que están allí colgando. O sea, ¿cuál es el pecado que hemos cometido los panameños para tener que someternos a gobiernos que no dan continuidad de un lado para el otro, de 5 años para el otro 5 años? Profe, un ejemplo que me dicen acá, el tema de las placas. En el gobierno pasado, bueno, en la administración de Blandón, el alcalde anterior de aquí de Panamá, el tema de las placas no era un problema. Todo el mundo estaba feliz con su... Ahora es un desastre. ¿Por qué no hicieron o siguieron haciendo lo mismo que estaba haciendo la administración anterior si funcionaba? Es que por eso yo me pregunto, yo creo que el nivel de desidia al que hemos llegado es preocupante. Yo me pregunto, ¿el presidente no ha pasado por esa zona de la Interamericana? El ministro no pasa y se pregunta, oiga, ¿qué hay que hacer para esto? No sé. Yo no sé, o sea, porque si viven el mismo malestar de estar esquivando huecos, imagínense con lluvia, Flora. Ayer, que ese palo de agua. No, Gonzalo, ayer cuando nosotros veníamos de regreso en la vía Centenario y cerquita un accidente del otro, yo no sé si es que eran los 3 articulados que, no sé cómo fue, pero habían 3 articulados accidentados. Y ahí en menos de, no sé, 300, 400 metros, un accidente del otro. Y un carro particular también, una camioneta. O sea, 3 articulados, que afortunadamente si fue entre ellos, qué bien, porque si hubiese sido con un carro más pequeño, a lo mejor ahí hubiese habido una desgracia, ¿no? Y no se entiende cómo la empresa privada aporta desarrollos turísticos, desarrollos urbanísticos, estaciones de gasolina por doquier, o sea, comercios, supermercados, todo lo hace la empresa privada. Y la mínima responsabilidad del gobierno es que tener una vía óptima no pasa. No pasa. Mire, yo le dije que ahí tenemos oyentes que son lanza, ya me lo mandó un amigo aquí, Madrid. Lección a 4 carriles, así se titulaba el artículo. Pero no me pone el año aquí. ¿Qué año fue esto? El 15 de septiembre de 2005. 15 de septiembre de 2005 fue el artículo en La Nación. El viaje de miles de ticos a Panamá dejó mucho más que alegría con sabor a goles y fútbol. 2 puntos. Dejó en la retina, en los compensadores y en los traseros la sorpresa de carreteras de lujo a 4 carriles de cemento y con docenas de puentes peatonales. Era para no creerlo. Los ticos que creemos que somos la mamá de Tarzán no dábamos crédito a semejante infraestructura. La sorpresa fue enorme. Después de un viaje largo y pesado por una carretera angosta que se encuentra en regular estado, pero sin demarcación, arribamos a Paso Canoas. Unas viejas, incómodas y deterioradas instalaciones recibieron a docenas de buses cargados de pacientes ticos. Del lado panameño, un edificio muy nuevo, amplio y acogedor sería el abrebocas de lo que estábamos por ver. El autobús salió por fin, después de 4 desesperantes horas, a rodar por calles que nunca se han visto en Costa Rica, excepto en un breve tramo en Pérez Celedón. Desde Paso Canoa hasta Ciudad de Panamá no había un solo hueco, un solo bache, y la distancia eran casi 400 kilómetros. Los 50 pasajeros no pudimos menos que exclamar: ¡qué buena carretera! Y nosotros con aquellas cochinadas. Al menos eso dijeron los más decentes. Y sigue el artículo. 2005. ¿Qué hemos hecho nosotros para que no haya continuidad? Para merecer esto. Oiga, y me dicen acá que también la cinta costera es un desastre ahorita. Dice que es sucia. Yo no sé, porque como yo no sé, Gonzalo. Pasé ayer, Flor, y lo que se puede ver es una desidia, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el podado, por ejemplo. Esa grama alta,
La cinta costera 3, el lugar por donde la gente trota, incluso monta bicicleta, deteriorada, sin el seguimiento, ¿no? Sin el mantenimiento adecuado que se le tiene que dar a una obra de tal magnitud, ¿no? O sea, lo que pareciese es que aquí diseñamos, construimos e inauguramos las obras y nos olvidamos de ellas, ¿no? Y el mantenimiento, en el caso de la cinta costera, es del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, profesor, todavía nada, ¿no? No hay motivos para llamar al ministro. No, yo estoy en eso, Gonzalo. Yo estoy en eso, aunque él no quiera, aunque él se arrepienta, porque en estos días nos dijo que yo no lo he entrevistado porque ustedes no quieren. Yo estoy en eso, aunque se arrepienta después. No me importa. Lo de la Ricardo J. del Faro es impresionante. O sea, es un tramo, Flor, que yo creo que será 1 kilómetro máximo, ¿no? Sí, más o menos. Y lo del, ¿cómo se llama? Lo de, y el corredor de las playas también, ¿no? Decidia. O usted sale de la chorrera ahí, bueno, eso es un desastre porque está en construcción, la calle está hecha leña, y después que pasa ese tramo donde se ve la construcción, que pasa el vaivén ahí, la estación esta de combustible, que es espectacular, ahí mismo viene una cantidad de baches, pero cráteres espantosos. Bueno, es que, pero la noticia que está publicada hoy en la prensa contradice todo lo que ustedes están diciendo, desde el punto de vista de ejecución. Pero ¿dónde está la ejecución? ¿Qué es lo que han ejecutado? Aquí está, dice, bajo la firma del periodista Alex Hernández, 944.5 millones en contratos llave en mano adjudicó el MOP. Más de la mitad o 15 de los 25 contratos llave en mano que el MOP ha sacado a licitación desde 2019 ya fueron refrendados por la Contraloría General de la República. En total, el MOP tiene contemplado adjudicar 25 proyectos en los cuales el contratista aportará los fondos para ejecutar la obra y luego el Estado cancelará la deuda a través de un cronograma de 2 pagos previamente establecido en los pliegos de condiciones. La Contraloría ha dado una aprobación a 15 contratos y cerca de 10 cuentan con orden de proceder o iniciaron un proceso de ejecución. Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas, asegura que estos proyectos que se desarrollarán en las 10 provincias y 2 comarcas indígenas impulsarán la reactivación económica. Y ahí sigue la noticia. Pero los van a adjudicar, pero ¿qué proyectos son? ¿Qué proyectos son? Bueno, pero le da la noticia. Ahora quiere que le haga toda la tarea. Pero eche el cuento. Le da la noticia y está toda la... Vamos a leerla. El tema es, profesores, que van a adjudicar. Entonces vamos a quedar en las mismas de siempre, jodidos. Porque ¿cuánto tiempo le falta a este gobierno? Los adjudican y cuando... No, espérese. Los adjudican y cuando llega el próximo gobierno hacen cambio de todo porque no les gustó esto. Y entonces seguimos jodidos. ¿Cuándo los van a adjudicar? Apúrense. Yo lo que quiero saber es cuáles son las obras. Están por adjudicarse, Gonzalo. Ahorita no están. De las obras que yo le conozco al MOP que se están trabajando, al menos en la ciudad capital, son el puente que conecta la cinta costera 3 con Amador, el tema de la ciudad hospitalaria, que no es precisamente en la ciudad de Panamá, y la extensión de la línea 3 y la línea 3. No más. Yo no conozco otros. Estos son los más visibles, los otros debe ser que están escondidos. No sé. Dice aquí un oyente que la desidia está a su máximo nivel. Y lo que parece es que la estrategia del gobierno para normalizar esas situaciones, calles en mal estado, basura sin recoger, más de 3 semanas en Los Ángeles, dice que no recogen la basura, desorden y anarquía por todos lados, para después tener que contratar de forma directa y con altos costos, o para que nos acostumbremos a vivir como pobres, con un presupuesto millonario para seguir pagando planillas. No. Bueno, eso sí ha sido efectivo, profesor y Gonzalo, el tema de la planilla, el aumento de la planilla y la cantidad de gente en cada institución, ¿no? Eso sí ha sido muy efectivo y ahí está la gente nombrada y cobrando todos los 15 y los 30. Es evidente que el cálculo que está haciendo, el cálculo político que está haciendo el gobierno, estamos ya en septiembre de 2022, lo que significa que la ejecución de estas obras, algunas que ya comenzaron y otras que van a comenzar, va a agarrar el 2023 y parte del 2024 en construcción y en generación de empleos. Es obvio que eso es lo que el cálculo político. Es terrible.
El sábado hice un oyente que pasó por buena parte de la cinta costera y le dio un dolor muy grande, el mal estado en que está, el paisajismo olvidado, todo lleno de maleza y la grama olvidada. Parece un gran patio abandonado. Qué tristeza. Bueno, entonces, para hablar de cosas con un tanto más de trascendencia, no, refrescante no es, pero de más trascendencia. Y esto no es trascendente lo que estamos No, porque eso se repara ya. Porque cuando lo reparen, voy a escuchar a Floria Gonzalo. Es que los materiales que usan, porque si es la política. Pero es que, no, pero es que, profesor, utilizan materiales de mal estado. Sí. No decimos nada porque lo repararon. ¿Qué cuesta hacer las cosas bien? O sea, ¿qué tan difícil es hacer las cosas bien? Para hablar de cosas más trascendentes. Hoy inicia el juicio Odebrecht, del caso Odebrecht. El escándalo más grande, un escándalo de talla monumental en toda Latinoamérica. Caso que tiene a no sé cuánta gente presa en distintos países de la región y que hasta un expresidente de Perú se quitó la vida por ese caso. Caso en el que en Panamá no pasa nada. Vamos a ver si hoy qué puede ocurrir. Me estaban explicando al final de la semana pasada. Y bueno, y caso que tiene evidentemente angustiado, desesperado al expresidente Martinelli a juzgar por sus tweets y a juzgar por las publicaciones de los medios impresos que son de su propiedad. Es evidente que está angustiado, es evidente que está emputado, es evidente que está desesperado, porque, a ver, ya como que a sus abogados no le quedan más recursos para dilatar. Ya el tema, parece que el fantasma parece no, por lo que me explicaban, el fantasma de la, ¿cómo se llama? Cuando expira el caso, porque ha pasado el tiempo. Las prescripciones. La prescripción, ese fantasma se ha disipado porque dice que eso va a prescribir en el 2027 tal vez, si es que llega hasta allá. Y entonces todo, reitero, lo mío es una interpretación de lo que yo he leído todos estos días de los Twitter del expresidente Martinelli y de los titulares de los medios que él, de su propiedad. Todo indica que ya no hay excusas, ya no hay más recursos, ya no hay, no sé. Y todo indica, según lo que se ve desde afuera, que la jueza Valoisa, que se llama, ¿no? Sí, Valoisa Martínez. Todo indica que Valoisa, yo tengo que conocer a Valoisa, no la conozco, está decidida a echar a andar la rueda. Tanto es así que para hoy, al igual que para la ocasión anterior, tiene un grupo de abogados, de defensores de oficio, en la eventualidad que no se presente alguno de los abogados. O sea, eso te indica que hay una decisión tomada en la esfera judicial de que esta rueda va a rodar. Esto se va a echar a andar. Eso, digo, todo indica. Ahora, ustedes saben cómo es este país, ¿no? Una cosa es la Pero usted cree que no se va a eso aplazar. Y otra cosa es cuando se ejecute la indicación. Es que por la cantidad de imputados que hay en ese caso, profesor, tenían que hacerlo. ¿Usted no cree que se vaya a aplazar? Aparentemente ya no hay espacio para el aplazamiento. Por lo que me explican, ya no hay espacio para el aplazamiento. O sea, ya no hay más recursos que puedan venir. Lo que puede venir, y es lo que me explicaban también, porque Martinelli en uno de sus tweets de este fin de semana menciona el tema de que lo quieren sacar de la carrera, ¿no? Inhabilitar, porque si terminara siendo culpable y en la sanción implica, no sé si son 5 años, creo que son 5 años, y que la sanción diga que queda inhabilitado, ya no podría ser candidato. Lo que me explicaban al final de la semana pasada es que hay abogados que piensan que eso no va a ocurrir, que no hay el tiempo de aquí, desde hoy. ¿Hoy qué fecha es hoy? ¿20 qué? Hoy es 12 de septiembre. 12 de septiembre. Hasta la fecha límite para hacer las postulaciones, que es el otro año, no hay tiempo. Porque
pasado esta etapa del juicio y esta etapa preliminar que comienza hoy, después de eso, sus abogados ahí sí tendrán otros recursos para ir a otras instancias superiores. Eso es lo que me explicaban unos abogados. Entonces me decían, no, por el caso de Brecht no hay tiempo para, o sea, tendría que la justicia funcionar a una velocidad nunca antes vista. Porque creo que hablan de una figura que yo no, me la han explicado N veces y N veces yo no la entiendo. Una vaina que los abogados llaman casación. Y después van a casación y después no sé qué cosa y así que ahí no hay tiempo. Sería como la última instancia, ¿no? La casación, ¿no? Yo no sé, Flor, de verdad que a mí me lo han explicado varias veces y yo no lo termino de entender. ¿Qué es lo que ellos, en el tema de justicia, qué implica una casación? Pero bueno, el hecho es que terminado este juicio que comienza hoy, si llegara hasta el final y hacen la declaratoria de inocencia, de culpabilidad, de lo que fuere, después pueden recurrir sus abogados a otra instancia. No así con el caso New Business. Ese que decir, ese no, es que yo siempre los confundo con Blue Apple. Blue Apple es el de las constructoras, ¿no? Correcto. Sí, señora. New Business es el de la compra de PASA. De pasa. Pasa. Y me decía, mira, con el caso de New Business, ahí es otra historia desde el punto de vista del manejo de los tiempos. Y me decían algunos abogados, por New Business, tal vez, si fuera el caso, que lo encontraran culpable, allí sí, parece que ahí los tiempos son otros. Si fuera el caso. Entonces, entiendo que lo van a transmitir, ¿no, Flor? Igual que la vez pasada. Sí. Yo creo que los panameños, todos, o lo que nos interesa este país, debiéramos estar pendientes de escuchar ese juicio por las implicaciones que tiene. A ver, ya le estoy hablando de una implicación. Si el señor saliera culpable, si el señor lo declaran con 5 años, si lo inhabilita, entonces es un hecho cierto que Martinelli es un actor político de este país. Y que él ha dicho, lo ha escrito en su tweet, que tiene toda la intención de aspirar a ser candidato a presidente de la República en la siguiente vuelta. Y que él y muchos panameños están convencidos que él tiene ese triunfo asegurado. Yo me río porque, como yo entiendo lo que es una campaña política, una cosa es una encuesta en el año 2022 y otra cosa es una campaña política en el año 2024. Y claro está, vamos a ver, si para mayo de 2024 en este país hay 8 o 9 candidatos, por supuesto que Martinelli gana sin gastar plata si llega a ser candidato. Sin gastar plata, Martinelli gana. Si hay 8 o 9 candidatos. Sin gastar plata, así, poniendo su nombre. Porque ocurre la dispersión del voto. Si hay 8 o 9 candidatos, fíjese esta diferencia, y Martinelli no es candidato, nuevamente, 8 o 9 candidatos y Martinelli no es candidato. Entonces allí el PRD, que todo el mundo dice que va a perder las próximas elecciones, podría colarse. El PRD podría colarse cómodamente si hay 8 o 9 candidatos. Nuevamente, porque hay dispersión de votos y porque en el caso de Martinelli, porque las encuestas indican que tiene una intención de voto alta. En el caso del PRD, porque es el partido que más cuota electoral de despegue tiene. Si el PRD tiene poco menos de 700,000 inscritos, calcule usted que el PRD parte con seguro con la mitad. Seguro con la mitad. Y a lo mejor estoy siendo muy conservador.
Eso le iba a preguntar, pero esa cuota electoral, ¿esos inscritos le alcanzan para salir, profe? Por airoso, supuesto señora? que no, Flor, Porque tuvieron 10 años fuera del poder por supuesto que no, por supuesto que con no. todos No esos significa- inscritos. pero es cuántos candidatos habían. Cuando ganó Pérez Valladares, que fue la noticia, no porque ganara Pérez Valladares, sino porque 5 años después de la invasión ganara el PRD, ¿cuántos candidatos eran? 7. Y de los 7, por lo menos 4 o 5 apelaban al mismo electorado. Así es. Fíjese la diferencia. Cuando gana Mireya Moscoso, ¿cuántos candidatos eran? Yo no me acuerdo si habían más, pero habían 3 candidaturas fuertes. La de Mireya Moscoso, la de Martín Torrijos y la de Alberto Vallarino. Y quedó en ese mismo orden. Mireya Moscoso que ganó, Martín Torrijos de segundo, Alberto Vallarino de tercero. Y eso que Mireya Moscoso y Alberto Vallarino apelaban al mismo electorado. Pero es que eran menos candidatos. No sé si me están captando a dónde voy a llegar al final. Sí. Si se producen alianzas, no es verdad entonces, no es verdad que si se producen una serie de alianzas y Martinelli es candidato, no es verdad que Martinelli la lleva fácil. Si Martinelli no es candidato y se producen alianzas, no es verdad que el PRD la lleva fácil. Así, esto es matemática. Ya esto, ahora no estoy hablando de quiénes son buenos y quiénes son malos, fíjense, estamos hablando ahora de matemáticas. Lo que sí es cierto es que el panameñismo solo no gana una elección. El cambio democrático con Rómulo Rux, que vaya usted a saber cuál va a ser la suerte que va a tener Rómulo Rux en el Congreso del otro año de ese partido, solo no gana una elección. Lombana solo no gana una elección. ¿Cómo es? Otro camino. Ahora está País, que solo no gana una elección, obviamente. El partido Molirena, el Partido Popular, que son partidos moribundos, no ganan una elección solo. Vamos 6. Y 3 independientes. Ahí están los 9. Y eso que no he mencionado el partido de Muñoz y no sé si hay otro partido por ahí. No, el FAD obviamente no se va a inscribir, creo yo. Porque ya Maribel Gordón está buscando firma. Ahí están sus 9 candidatos. A esa dispersión de votos te produce que si Martinelli está en el escenario no tiene ni que gastar plata. Ahora bien, ¿cuál es uno de los fenómenos que está ocurriendo? Oye, no ha salido, Flor, no ha salido el informe del Tribunal Electoral hasta ahora. Déjeme ver. Zulay Rodríguez, miembro del PRD, mete papeles por la libre postulación. Si Zulay Rodríguez queda entre los 3, ¿a quién le quita votos Zulay Rodríguez? No le quita votos al panameñismo, ni al Cambio Democrático, ni a Lombana, no, le quita votos al PRD, para empezar. Para empezar, le quita votos al PRD. Por eso es que algunos, incluyéndome, nos ha llamado la atención. Ah, mentira, a mí no me llama ninguna atención. Yo estoy clarísimo por dónde vienen esos tiros. Entonces, el caso de la audiencia de hoy de Odebrecht, de alguna manera, pudiera tener una incidencia en este panorama político electoral que estamos analizando. Y después, cómo eso se proyecta en la configuración de la asamblea, alcaldías y representantes de corregimiento. Por eso es que todo aquel que tenga la oportunidad de ver y escuchar el juicio, lo debe hacer. Un juicio en el que además, algo probablemente, digo yo así, de mi mala memoria, inédito, donde 2 expresidentes están en el listado de los imputados, o de los imputados, como usted le quiera llamar, más toda la cantidad de funcionarios, exfuncionarios, que están allí nombrados, listados. Así que ese juicio tiene una importancia. Más allá, fíjese, más allá de si a los abogados de Martinelli y a la Administración de Justicia le dan los tiempos para inhabilitar o no, o para recurrir. Porque por lo que yo leo, lo que yo leo de los tweets, con esto termino, Gonzalo, para escuchar sus reacciones. Lo que yo leo de los tweets del presidente Martinelli es que desde el Ejecutivo
y él le pone el dedo acusador puntualmente al vicepresidente Carrizo y al presidente Cortizo, están moviendo el músculo para que el judicial actúe contra él. Eso es lo que él dice en sus tweets. En todos. Ahí usted a saber. Ahora, la pregunta es, la Contraloría en Panamá, y es una duda porque no sé cómo funciona el aparato estatal en este caso, ¿la Contraloría en Panamá podría inhabilitar al expresidente sin haber tenido un juicio? No. La Contraloría, ¿no? No. No, se lo pregunto porque en México y en Venezuela, por ejemplo, sí, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. No. El Contralor mexicano o el Contralor venezolano puede inhabilitar porque funge como fiscal también a políticos o a personas para cargos de elección popular. No, acá no. Acá si ellos encuentran algo contra un presidente, contra un ministro, contra un diputado, entonces se lo tiene que pasar a la esfera judicial. Pero la Contraloría por sí sola no inhabilita. Tiene que fiscalizar que los recursos sean bien utilizados. Okay. Y si encuentra algo, pues poner la denuncia. Exacto. De manera que hay que prestar atención a lo que ocurrirá a partir del día de ¿Y hoy. qué pasa si se aplaza? ¿Qué pasa si, o sea, no va a pasar nada, pero, o sea, la justicia entonces sigue siendo pisoteada, ¿no? Si se aplaza. Pero ¿por qué se va a aplazar? Es la pregunta. No debería, con No las nuevas debería, medidas que ha pero tomado. no debería, pero Pero pasa puede así. pasar, sí. Puede pasar. Por aquí Pero puede pasar. puede pasar. Son las Yo siete- sí noto a Martinelli muy angustiado. Digo, lo mío es una percepción por lo que he visto en sus tweets. Ok. O sea, en sus tweets describen a una persona molesta, angustiada, desesperada. Sus acusaciones hacia el vicepresidente y al presidente, eso denotan, y él mismo lo está diciendo. Ahora, con esto termino. Lo que no puede ocurrir en Panamá es que sigamos, que cada vez que un político haya ocupado el cargo que haya ocupado, se le levanta un expediente. Es lo mismo que la tipa esta en Argentina, la Kirchner. Persecución política. Persecución política. O sea, usted y yo robamos la gallina y vamos presos de inmediato. Estos otros le roban millones al Estado y hay que recurrir a todas las instancias antes de llevarlo a un juicio. Esa es la desgracia de Latinoamérica con los políticos latinoamericanos. Es la desgracia de Latinoamérica. Oiga, antes de saludar a los invitados, profesor, el último informe de recolección de firmas de quienes aspiran a candidaturas por la libre postulación sale hoy a las 2 de la tarde. Todavía no está. Todavía no está. Bueno, 7. ¿Y qué? ¿Qué hora es, Melissa? 7:34. 4, profesor. ¿De qué es la del